Buenos días, presidente. Yo quisiera preguntarle sobre el planteamiento que se hacía ayer sobre la desaparición o reforma al outsourcing, a esta figura de contratación, que si bien, bueno, pues ha dado señales en muchas ocasiones de tener en condiciones infrahumanas a los trabajadores, ¿no sería mejor buscar, pues, poner reglas más allá de desaparecer la figura? Porque, bueno, pues aunque se plantea que habría una recuperación por lo menos de 21 millones de pesos, esta evasión que se hace, también al mismo tiempo serían 6,000 empresas y estas, bueno, pues en consecuencia, pues también el número de trabajadores. ¿No será una posibilidad mejor buscar su regulación que desaparecer esta figura? Sí, ya lo intentamos, pero hay quienes no ayudan. Son de esas decisiones en donde pagan justos por pecadores. Hay muchos empresarios responsables, pero hay otros, y en sentido estricto ni siquiera son empresarios, son coyotes, traficantes de influencia, que abusan de todos estos mecanismos de contratación de trabajadores y se afecta a los trabajadores. Aquí yo les puedo demostrar, ojalá y se pudiera, creo que si se le habla a Zoé, que ya debe estar despierto porque él se levanta muy temprano, que nos mande el comportamiento del empleo en el Seguro Social, cómo se comporta de 2 o 3 años o de 5 años para acá, para que no se piense que es algo nuevo. Esto surge a partir de la llamada reforma laboral, en donde se dan estas facilidades. Acuérdense que se permitió hasta la contratación por horas, sin prestaciones para los trabajadores, se abusó. Son las llamadas reformas estructurales, que no se hicieron pensando en beneficiar a los trabajadores, no se hicieron pensando en beneficiar al pueblo, se hicieron pensando en beneficiar a un grupo, a una minoría. Entonces, van a ver ustedes el comportamiento de cómo en diciembre, como tienen que pagar aguinaldos y reparto de utilidades y otras prestaciones, despiden a los trabajadores. Todo es un manejo de nómina y luego los vuelven a contratar. Estas oficinas que operan esas nóminas ganan muchísimo dinero. Se fueron creando estos grupos de intermediarios, de coyotes. En los últimos tiempos yo les hablaba de que hay una de estas empresas que se dedica al manejo de nóminas, que tiene a su cargo la nómina con sueldos y prestaciones de 200,000 trabajadores. Pues eso es lo más irregular que puede haber. Entonces se afecta a los trabajadores, desde luego no se pagan los impuestos, hay una evasión fiscal y es entendible el por qué debería de separarse
la actividad propiamente productiva de una empresa con la actividad administrativa. El empresario, pues, a producir, y la parte administrativa que puedan llevarla a través de una empresa que se contrate con ese propósito. Pero resulta que se abusó del mecanismo. Entonces estamos buscando una manera de que ya no haya abusos. Además, un buen empresario no puede permitir que no se le garanticen los derechos a los trabajadores y no puede permitir que una empresa contratada por él mismo se dedique a evadir impuestos. Entonces, muchas veces los empresarios ni siquiera saben cómo operan estas empresas. Ahora con la pandemia, de repente dan de baja a miles de trabajadores las grandes empresas. Cuando empezó la pandemia empezaron a manifestarse muchos trabajadores que los estaban despidiendo sin reconocerles ningún derecho, y no era propiamente una empresa. No voy a hablar aquí de las franquicias, pues no tiene sentido hacerlo, sino eran estas oficinas que hay, estos despachos con ese propósito. Esto va también de la mano de la facturación falsa, de las facturas falsas. Entonces queremos poner orden. Pero sería desapareciendo la figura o regulándola. Es lo que vamos a ver, porque no queremos que se haga una reforma que puedan burlar de nuevo. Sí. O sea, se supone que en apego estricto a la ley del trabajo, ¿sí?, quien contrata a un trabajador tiene que cumplir con ciertas obligaciones. Okay. Pago de un salario justo, la inscripción en el Seguro Social, que eso a veces no se realiza por estas empresas intermediarias, ¿sí?, o manifiestan que los trabajadores ganan menos para no pagar las cuotas destinadas a la seguridad social. ¿Usted también tendría el dato de los 21,000 millones de pesos que se estima podría estarse evadiendo al fisco? ¿Comparte ese dato o tienen otra información? No, es mucho más. Más. Mucho más. Aquí está. ¿Qué meses? Desde diciembre, desde 1998 hasta 2018. 59% de las plazas es la que disminuye, de las permanentes. Sí. Miren esto. Si lo comparamos con noviembre, no existe este fenómeno. Y el anterior explica la variación de noviembre a diciembre. Entonces, esto es lo que queremos evitar.
Pero a ver, la otra es más clara, la anterior. Sí. Es en promedio 59% son plazas permanentes, 41% restantes puestos eventuales. Lo que sucede es que en diciembre podemos estar en noviembre con 80,000 empleos nuevos y de repente en diciembre se pierden 200,000 inexplicablemente porque los bajan de las nóminas y vuelven a contratarlos para enero, para febrero. Y esto lo hacen estas empresas y muchas otras cosas. Sería muy bueno, y yo lo voy a proponer, sí, esta es la disminución, menos 40,000 comercio, servicio para empresas menos 58,000, sí, es en el 18. Transformación, menos 100,000. Voy a pedirle a la secretaria del Trabajo, al procurador fiscal, y al director del Seguro Social que les expongan sobre esto de todas las irregularidades que se dan, el abuso del marco legal actual por parte de estas empresas, y que el procurador fiscal les dé a conocer cuántas denuncias se han presentado, nada más cuidando lo del debido proceso, que no se dé a conocer el nombre de las personas y de las empresas. También le voy a pedir que esté la directora del SAT. Es más, hoy es miércoles, ¿no? El viernes hablamos del tema. Muy bien. Porque no queremos es que se habla de la afectación laboral, ¿no? Sí, vaya a generar todo un movimiento, claro que no les va a gustar a los factureros, a los que han abusado de este mecanismo, pero si se explica el por qué, la gente va a saber, y al conocerse cómo está la situación, se explica el problema y vamos a presentar la solución. Presidente, en otro tema.